36 años hacen ya de su violenta partida. ¿Qué implica la huella que deja Orlando Martínez en el campo social, en el campo político y hasta incluso en el ejercicio de la comunicación? Vamos a hablar de este tema con el sociólogo, politólogo y amigo de este espacio, Carlos de Peña. Carlos, qué bueno tenerte Hola, aquí. ¿Cómo estás? hola, ¿cómo están? Miralba Un y placer. Roberto, un placer de verdad, ¿cómo están? Miren, cada día, cada año, Sí, los 17 de marzo, pues uno trata de conmemorar de alguna manera, con sobriedad, con respeto, Cuando Edwin me contactó, bueno, yo siempre estoy disponible para este programa, que es mío igual, pero gracias. cuando Edwin me contactó, a pesar de que tengo un compromiso un poco más tarde, dije, no, espérate. Esto me parece importante compartirlo con la audiencia de Esto No Tiene Nombre, porque cada año que pasa parecería que se olvida. Mira, yo he estado en el Congreso trabajando con una ley de memoria histórica que después en algún momento lo podemos Ujú. hablar, precisamente para evitar que este tipo de cosas pues queden olvidadas. Pero me resultó grato antes de entrar aquí al espacio ver en Twitter que Orlando es tendencia, por las razones que Sí, fuera. Y qué bueno para los más jóvenes, pues esto resulta importante hacerse las preguntas correctas. Una de las cosas que mejor hizo Orlando es hacer preguntas y buscar respuestas, porque el periodismo, ustedes lo saben, ujú. tiene que hacerse preguntas atinadas y buscar respuestas en los que tienen poder. Orlando, por la razón que todos sabemos, igual desafió al poder de la época, al balaguerismo de la época, Ujú. militaba en el Partido Comunista Dominicano, eso es bueno decirlo también. Es Sí, como el asunto del 8 de marzo, Roberto. El 8 de marzo lo hicieron las mujeres socialistas. claro, Y eso es algo que no se puede, o sea, como los pecados, hay que decir los aciertos también Claro. de claro. los sistemas. O sea, como las virtudes que tiene el capitalismo y sus defectos. ¿A dónde voy con Orlando? Lo que decía Miralba de introducción. Orlando era periodista, era militante comunista y entonces escribe este artículo en la columna Microscopio del Nacional. Hay que entender Ujú. el contexto de la época, Roberto. Tú te acuerdas que en ese momento los periódicos eran, o sea, son periódicos escritos y Claro, la gente no tiene celulares y la sí, televisión apenas está comenzando. Entonces es diferente al contexto de hoy que tú agarras un aparato. Estamos hablando todos por un celular ahora mismo en nuestras casas. Eso era impensable. En aquella época había que escribir en una maquinilla, o sea, en una máquina de escribir. Mi papá, que en paz descanse, tenía un Olivet. Y amén. yo recuerdo el sonido de la máquina de escribir, taca, taca, taca. Tácate. Eso es una nostalgia increíble para mí porque fueron momentos muy agradables de mi niñez. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Orlando escribía a máquina y sus artículos eran muy leídos en el Nacional de la época y en el contexto, wow, de una represión increíblemente grande, no solo contra los periodistas, sino contra los militantes de aquella izquierda que se había involucrado en la Guerra de Abril y que las agencias norteamericanas de inteligencia entendían que había que desarraigar de la República Dominicana, sea expulsándolos, o sea dándole visados, como de hecho hicieron con bastantes, o sencillamente matándolos en las calles. La Policía Nacional jugó un papel, la policía y las Fuerzas Armadas jugaron un papel pésimo, horrible, en términos de derechos humanos, y acogieron ese plan de los organismos de inteligencia norteamericanos, y Joaquín Balaguer, ni hablar, lo asumió y lo permitió. Hay gente que dice que no, que Orlando no era un objetivo de Joaquín Balaguer, pero no se trata de un objetivo de una persona, Roberto, sino que por Claro. lo que tú digas, Son y los tú ejerces el ideales. periodismo, no, y tú, por ejemplo, como periodista, o sea, como comunicador también, lo que tú digas en este espacio no puede ser objeto de que tú bajando las escaleras, nunca, ojalá te pase, tú tengas Claro. objeto de un atentado o te lleven a torturar. Entonces, hay mucha gente que no entiende eso y que ejerce la comunicación social, Miralba, de una manera como que las libertades siempre han existido No, y se puede decir siempre lo que a uno le dé la gana. y Y no fue no es así. así. Y no fue Y así. no fue así. Y Y yo me Orlando pagó alegro el que tú lo precio. digas, Carlos, y escúchame que Sí. te interrumpa, No, no, por favor. porque el ejemplo de Orlando, eh, yo creo que debe concentrarse también en el grado de responsabilidad de lo que decía. Señores, Claro. decir lo que decía Orlando en su momento era, había que jugársela.
Pero Roberto, había que jugársela. Entonces yo digo lo siguiente, en este tiempo, como bien tú has explicado, en aquel momento el periódico era un arma importante, etcétera. En este tiempo que la tecnología se ha diversificado, y en eso siempre recuerdo de alguna manera a Fidel Castro, que decía, bueno, ¿cómo se han inventado Twitter o el Internet, que es para globalizar la especie humana, y se ha convertido en un arma contraria a la especie humana, porque la malutilizan, la gente no tiene responsabilidad en lo que dice, no la asume, no asume ideales firmes que los puede utilizar sabiendo el alcance que tiene. Entonces Orlando, que escribía en una maquinilla, lo metía en un periódico, eran 10,000 ejemplares, nunca comparable a lo que hoy tiene como repercusión una red social. Usted se imagina a Orlando Martínez con un Twitter en su mano, correcto, con una página de Facebook. Óyeme, hay que ponerse duro. Entonces, aquí ahora la gente dice cualquier cosa, después se desdice, porque le tiembla y le falta un material que le sobraba a Orlando, sabiendo, tenía conciencia de clase primero. Entonces, lo que pasa es que muy importante, se ha desideologizado, y yo me alegro que tú recuerdes su militancia comunista, porque aquí se ha desideologizado de todo, porque están a la moda. Que las ideologías no importan, aquí lo que importa es hablar y opinar y eso, pero a la hora de la mecánica, todo el mundo pone pie en polvorosa y sale corriendo. ¿Y quién asume las causas? Tres gatos. No, eso tiene que cambiar. Asumamos el ejemplo de Orlando, no para recordarlo ahora y esto y siempre, no, en el día a día, la responsabilidad de la palabra empeñada, porque implica un compromiso de ideológico, de causa social, de rol en la sociedad. Ese es el verdadero, y hable todo lo que usted quiera, pero asume su responsabilidad. Y mira, Roberto, hay algo que quisiera destacar de esto de Orlando, del último artículo, de por qué no, doctor Balaguer, y está en internet y se ha leído 570 veces sobre la corrupción y eso. Pero además de ese artículo, que es ya el que se vuelve cliché todos los años, Orlando escribía contra los grupos económicos más poderosos de la época. Eso es un tema muy delicado, porque ya eso no existe. O sea, la confrontación de Orlando era desde una visión, como tú decías, ideológica. Puede estar correcta o incorrecta, yo no la estoy enjuiciando ahora. Exacto. Sino que la interpelación Orlando se la hacía a grupos económicos, a grupos políticos, desde su visión de la vida y de la política. Entonces ejercía un periodismo consagrado a la causa que él creía. Esa es la lección mejor para los jóvenes periodistas, Roberto. La causa en la que creo, la que sea. Usted cree, usted es pro, a mí no me gusta eso de pro vida y pro aborto, usted es pro algo, cree en eso, usted defiéndalo, pero con argumentos y con contenido. ¿Para qué? Para que el ejercicio de su profesión se enaltezca. Y y además tirar páginas para la izquierda, porque Orlando no era ningún tonto. O sea, ¿qué tú estudias? Comunicación social. ¿Y cuántos libros tú has leído? Uno. Ninguno. El monje ¿cómo es que vendió su Ferrari? No, va así, ¿no? No, pero no. O sea, porque entonces, pero, oye, pero espérate, pero voy más lejos a donde voy. De nuevo, si usted, por ejemplo, ejerce periodismo de modas, ojo, que tengo varios amigos y amigas con esto, el periodismo de modas de alto nivel implica un análisis de la alta costura, de la evolución histórica de los textiles, del uso de colores, de cómo se construyen los pases de moda, la estrategia de negocio. Fíjate que, mira cómo vamos en algo que parece supuestamente frívolo, que para mí no lo es nunca. A mí me encanta la sociología de la moda. Pero requiere un nivel de profundidad. Caramba, lo único que te pongas a estudiar, muchacho y muchacha, ponte a estudiar, para que no escribas una columna en un periódico que dé lástima sobre cualquier tema. Es más, hasta el dembow. Ustedes se acuerdan, mira, ¿te acuerdas la entrevista que le hicimos al Lápiz? Todavía la recuerdo hace muchos años acá. Así es. O sea, y fue esencialmente un tema de un diálogo con una persona que es un músico urbano, pero pudimos sacar el máximo provecho, hasta la abuela vino, porque uno tiene las herramientas para entrevistar a esa persona desde esa mirada. Claro. Entonces, como mensaje final para los periodistas, el mejor homenaje a Orlando
ser buen periodista, ser íntegro, ser digno y sobre todo tener una vocación de aprendizaje permanente. El periodismo de esta época, Roberto, tú lo sabes mucho mejor que yo, tiene que tener múltiples capacidades para captar información de esta cosa llamada Internet, que para mí es neutral en conclusión. Me hubiera encantado de verdad ver hablando con un Twitter. Con un Twitter. Hubiera sido una cosa tremenda, porque escribía súper bien, pero ojalá los más jóvenes de hoy, y quería hacerte este comentario, si ustedes me permiten, sobre el tema de las causales, muy breve, a propósito del periodismo. He visto jóvenes, muy jóvenes, en esa causa, en esa lucha, y me parece, o sea, nosotros que ya vamos de retirada de esos movimientos sociales y de cómo es la vida, uno va creciendo. Claro, esa es la dialéctica. Esa es la dialéctica. Me gusta que se hable de la dialéctica. Pero además, Roberto, y quiero decirte algo, o sea, particularmente yo, quiero, como Pablo Iglesias ahora en España, quiero concluir, o sea, mi ciclo. Son ciclos de vida. Y la política, y que venga otro y ejerza todos esos roles que le corresponden. Entonces, Orlando tiene que tener, en esta época, en conclusión, ejemplos y portaestandarte de muchachos y muchachas que quieran seguir su ejemplo. No tan arriesgando la vida, pero sí siempre de frente con dignidad en el ejercicio del periodismo. Totalmente. Qué buen mensaje y aprovechar en una fecha tan importante para que yo el otro día incluso hablaba sobre el tema de los héroes y mártires y padres de la patria. Y siempre recurrimos a los muertos y lo hablamos en pasado. No, espérate. Y le llevamos las flores. Y no nos ocupamos más nunca del Trabucazo, ni de nadie, ni de Duarte, de Beto. Nada, nos olvidamos de eso y nuestro accionar de todo el día es casi contrario a lo que ellos dijeron y lucharon por eso. Pero bueno, eso es parte de esta locura. Y mira, Roberto, finalmente hay una cosa. Hay que aprender a dimitir y a abandonar y a renunciar. Sí, a renunciar. Hay que aprender a no querer controlar las maquinarias para siempre hasta que yo me muera. O si no me la dan, yo me voy. Y si no me voy, me quedo molestando. Pero siempre eterno. Lo eterno es cristiano, es Jesucristo, es Dios. No podemos creernos dioses en la tierra. Hay que aprender a dimitir. Y no va para una sola persona, en general en la vida. Dices, oye, yo te estoy diciendo, todavía no llego a 50 años. Te digo, Roberto, va a llegar un momento donde ya yo me tengo que retirar de toda esta trajinar. Pero te digo una cosa, yo creo que la palabra ni siquiera sería dimitir. Es simplemente evolucionar. Darle paso a los otros. No, evolucionar. No estamos hechos para estar haciendo lo mismo siempre. Pero yo quisiera que tuviéramos evolucionar. No, y que los envejecientes nos dedicáramos, los que vamos camino allá, a la vida tranquila, la vida contemplativa, la lectura, pero estar en el medio permanentemente por miedo, porque a veces es por miedo a que alguien me pueda hacer algo, daño o algo, no sé, eso puede ser. Entonces me aferro y destruyo. Es aferrarse. Aferrarse, Roberto. ¿Tú entiendes? Algo, y el aferrarse. Yo sé que tú me entiendes, Roberto. Claro, el aferrarse. Es afincarse desde una manera irracional. Sí. Claro. Pero mira, si dormir tranquilo cuesta aferrarse, bueno, pues aferrarse hasta lo último, aunque implique que desaparezcan todos los demás. Malos son los otros que le hacen el juego. Pero eso es otra historia. Cuando ustedes me inviten a eso, podemos hablar. Vamos a ver, que usted saque un tiempo, dedíquenos un tiempo. Todo lo que ustedes quieran. A Faride. No, Edwin, no. Oye, estaba con ella ahorita y estamos tratando, Roberto, en la medida de lo posible, de impulsar una agenda legislativa, pues, progresista, de derechos. No es tan sencillo. En un país que no tiene cultura legislativa, ojo. Claro. Yo he aprendido ahora, estando ahí, te soy honesto, en lo que nos falta décadas, ojalá que no, en materia de cultura legislativa. Ni siquiera es mala intención, sino es en el criterio que en otros parlamentos del mundo pasa en materia de producción legislativa. Estamos a años luz, pero estamos dando la batalla. Hay que tirar para adelante. Gracias, Carlos. Gracias, señor. Un abrazo. A la orden siempre. Le quiero, gracias. En este magazine que sí tiene nombre.